Pues aquí estamos, o sea que Cary Grant era buena, ¿no? Al final, ¿no? No se sabe. No se sabe. Yo tengo las dudas. La película es del año 1941, Sospecha, un año que, por ejemplo, en Zúrich muere a los 60 años y casi ciego el escritor irlandés James Joyce, renovador radical de la narrativa contemporánea con su Ulises, quizá uno de los libros de mayor influencia en el pasado siglo, en el siglo XX. Queda raro decir eso también del siglo pasado, pero bueno, es así. También en Zúrich hay un acontecimiento ese año, y es que me parece que es en Zúrich donde se estrena la obra del alemán Bertolt Brecht, Madre Coraje, también en el año 41, o sea que estaba bien ese año Zúrich. Se estrena la película de Walt Disney, Fantasía, que fue todo un acontecimiento. España, país formalmente neutral, organiza la División Azul, destinada a participar en una cruzada contra el comunismo. Insisto, estamos en el año 41. El 7 de diciembre de este año, la aviación japonesa ataca la base de Pearl Harbor, en las islas Hawái, y destruye 188 aviones y 5 acorazados. Todo esto lo hemos visto varias veces en el cine, ¿no? Y ahora hay una película que se estrena, ¿no? Sí, claro, sí. una de esas superproducciones. Tokio se lanza una guerra relámpago en Asia, aprovechando la situación que deja a la flota americana en el Pacífico. Bueno, era la de aquí a la eternidad, contaba todo aquel bombardeo en Pearl Harbor. Dentro del gran secreto con que se llevan las operaciones nazis de exterminio, se adopta el nombre clave de Noche y Niebla, que por cierto Alain Resnais utilizaría años después en uno de sus documentales más impresionantes sobre el tema del exterminio, para eliminar todo posible rapto en el caso de que puedan ser deportados, etcétera, pero gracias a Dios se les pilló a casi todos. En su exilio romano, don Alfonso XIII abdica el trono español en favor de su hijo, don Juan de Borbón. El rey muere a las pocas semanas. Don Juan de Borbón, hijo de rey, padre de rey, que no fue rey. Caso también insólito en la historia española. Marlene Dietrich, la estrella de Ángel y del Expreso de Shanghái, adopta nacionalidad norteamericana. Se suicida en Londres la escritora Virginia Woolf, integrante del grupo Bloomsbury. Un huracán derriba la provincia de Pontevedra. 150.000 árboles caen arrasados, destruyen 300 torres de iglesia. Ese mismo huracán aviva un incendio que devastará la ciudad de Santander. Santander, la ciudad en llamas. Hubo una película poco después, ¿no? Aparece en Madrid una nueva revista de humor que se llama La Codorniz, la dirige ese genio llamado Miguel Miura. Y digamos ya para terminar que en Bengala fallece Rabindranath Tagore, autor de textos poéticos como El jardinero y dramas como El cartero del rey. Y poca gente recuerda hoy a Tagore, ¿no? Que fue una seña de identidad, como se decía, de los años sobre todo 40 y 50, ¿no? De su traductora, Zenobia Camprubí. Zenobia Camprubí, ¿eh? Y nada más, digamos que en el campo de concentración de Auschwitz, los nazis ejecutan al padre Kolbe, el sacerdote polaco franciscano que pidió cambiar su vida por la de otro prisionero. Tras el asalto a Pearl Harbor, en el Pacífico, Estados Unidos declara la guerra a Japón y entra en guerra, y todo eso ya, pues fíjate, es del año 41, 61 años. Bueno, estaba rodando Hitchcock en Estados Unidos una película, según usted, he tomado nota, tramposa y misógina. Por alusiones, señor Lamel. Vamos a ver lo de las trampas, porque con Hitchcock eso de las trampas no lo veo yo. Porque es que trampas ha hecho siempre. No, pero él hace las trampas muy bien. Trampa es cuando está intentando engañar al espectador, no le deja que con claridad el espectador saque conclusiones. Pues anda, que una que hizo en Londres de teatro, que había un flashback que metía todo. Pánico en la escena. Pánico en la escena. Sí, esa era tramposa 100%. Tramposa 100%. No, yo me refiero a que en esta película, que está basada en una novela que habría que resumir diciendo, bueno, a ver, la novela es la historia de una mujer que sospecha que su marido la va a matar y se deja matar por amor. Y esta es la historia de una mujer que sospecha que su marido la va a matar y no lo va a matar. ¿No? Ya hay una enorme diferencia. Eso le gustaría mucho a Truffaut, porque hizo La sirena del Mississippi, que era un señor que quería mucho a su mujer y se deja matar, ¿no? Claro, yo creo que ahí la huella es clara, ¿eh? Si pensamos que no la va a matar, porque ese es el final, si pensamos que todo es un delirio, una obsesión, una paranoia que tiene esta mujer porque las apariencias engañan, no se puede en la escena, por ejemplo,
en la que está la novelista, decir, tú no podrías cometer un crimen aunque te lo propusieras, y él dice, no creo que pudiera, y funde en negro con una cara de decir, ¿cómo que no puedes? Luego está engañando al espectador, está haciendo que el espectador piense que sí que puede, y en el coche dice, si tú te murieras antes que yo, una cosa así, y otra vez cierra sobre la cara ambigua, ¿no? Pero si sabes que el final va a ser que no la está matando ni le está haciendo nada, estás engañando al ingenuo espectador. Bueno, Zorro, un estúpido vedón. Lo de la misoginia, yo me gustaría... O sea, ahí hasta estoy de acuerdo yo contigo. Es que está bastante claro en esta película. Antes de pasar a la misoginia... No, si es que no voy a hablar de la misoginia. De la misoginia a mí me gustaría que cuando quiera hablar Beatriz, que Beatriz hable de ese tema. Que abra el melón, Beatriz. Abra el melón. Bueno, pero antes... Yo de las trampas también quiero decir cosas. Pero que acabe el profesor Lamet la posición. No, lo de la trampa ya la trampa Hitchcock, y luego ya atacamos los demás. Venga, ya podéis hablar de la trampa. No, es que yo creo que estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho Juan Miguel, pero él ya ha sugerido en la presentación cuál es la razón, y la razón es que esta es una película con el síndrome Casablanca, es decir, que según avanzaban la película, el final del guión, algo inusual en Hitchcock, que tenía perfectamente milimetrado, o bastante perfectamente. Siempre. Hay toda una tradición falsa, por lo que se sabe en estos días, que Hitchcock se dormía durante los rodajes y que no tenía ningún interés. Los testimonios son radicalmente diferentes, que no creo yo que algún día que hubiera comido demasiado abundantemente no se quedara un poco traspuesto. Pasa a muchos grandes directores, le pasaba a Neville. Pero no era el caso de Hitchcock. Hitchcock incluso mimaba a los actores cuando estaban interpretando, y lo cierto es que me parece que lo contaremos si nos llamas en La ventana indiscreta, cómo es posible que durante el rodaje de La ventana indiscreta se improvisó bastante, o sea que él improvisaba, nada de llevar con storyboards perfectamente las secuencias de acción, así no cambiaba. En esta película es que, como dice Juan, en el final de la novela era ese concretamente. Además, adobado de una cosa que le gustaba mucho a Hitchcock, y es que después de beber el vaso de leche envenenado, antes mejor dicho, ella le daba una carta para su madre, carta en la que le confesaba a su madre cómo moría por amor, pero que había sido envenenado. Se la daba para que la echara al correo, y Grant, displicentemente silbando ese vals de Strauss que tanto le gusta, una especie de premonición de La sombra de una duda, echaba la carta en el buzón, y así se acababa la película. Había asesinado a su mujer, pero evidentemente le iban a detener antes o después. Ese final no lo deseaba RKO, porque hacer de Grant un asesino era muy complicado, pero era el que le hubiera gustado a él, y de alguna forma encaja con lo que está diciendo. ¿Qué es lo que hizo? Pues después de numerosísimos cambios, al final hizo dos cosas. Uno, suprimió un plano en el que Joan Fontaine rezaba a Dios, pero pedía a Dios perdón para su marido, y se bebía el vaso a continuación. Suprime eso. Y rodó un plano en el que está el inserto, bueno, no es un inserto exactamente, pero bueno, un plano muy cercano con el vaso de leche intacto a la mañana siguiente. Y luego hizo otra cosa importante, y es que la secuencia del coche, que ahora va a continuación del vaso de leche, en el guión original iba antes del vaso de leche. Él lo que hizo fue cambiarla de lugar y añadir el rodaje de una secuencia de diálogo entre los dos, explicándose las cosas. Y así concluyó la película. No le gustaba mucho, pero es evidente que si avanzas en la película sin saber bien si es bueno o malo, va a ser asesino o no va a ser asesino, lo que dice Juan, se acaba notando la película. Aunque hay algunas muestras de subjetivismo en la película muy clara. Por ejemplo, cuando ella le dice al principio de la película, yo sé que tú no te has casado por mí por el dinero, porque hubieras podido elegir. Y cuando ella le dice lo escasa de fortuna que puede ser su situación en cuanto a la pensión, hay un plano subjetivo en el que Grant afirma su decepción absoluta, es decir, que se ha casado por razones de dinero sin ningún género de duda, lo que se reafirma por Hitchcock por el regalo de las sillas, y luego lo que le deja en herencia, que es ese estupendo cuadro de una secuencia que ya hablaremos también. Pero ahí no engaña. Perdona que te haga una incidencia. Ahí no engaña, porque una cosa es ser un sinvergüenza simpático, que es lo que está intentando. El típico hombre que se llevaba mucho entre las mujeres. ¡Uy, qué simpático y qué sinvergüenza es! Y todo. Ese atractivo que nos ha quitado a tantas chicas en la vida, yo los odio. Bueno, pues ahí no engaña, pero no es un asesino, es solamente un sinvergüenza simpático. Cuando se trata el tema del crimen es cuando el señor Hitchcock todavía no sabe, y entonces no puede hacer ese engaño. Por cierto, el final se pone en los libros de texto de guión como uno de los grandes horrores, porque es una película que empieza y acaba exactamente igual. Es un matrimonio que está casado y termina siendo el mismo matrimonio que está casado. Las películas tienen que ir hacia arriba y producirse una sorpresa, que es la sorpresa lógica de que la mate
o de que pues, suceda algo que sea completamente insólito. Pero al final tiene una cosa muy curiosa, que es que dice, vuelve a casa, bueno, volvemos a casa, y él dice, no, pum, cambia plano general y el coche da la vuelta. Y además mete un inserto de unos cogotes que no son Gary Grant ni tampoco son Jean Fonte. Es decir, el final es un poco chapuza y se nota mucho una cosa, que es lo que yo quería haber dicho al principio y se me ha olvidado, que no está David Ossene. ¿Vale? Rebeca, lo que se notaba es que había un productor que no hubiera permitido estas chapucerías de la RKO. A mí lo que me ha vuelto a recordar, por cierto, es el Nick, es ese plano en la colina que tú comentabas al principio, antes de ver la película, que recuerda lo que el viento se llevó, ¿no? Cuando la protagonista Scarlett O'Hara habla que nunca más va a pasar hambre y tal. Pero hablando del engaño en el que nos introduce Hitchcock, por ejemplo, ya no es el engaño del personaje en sí, de Cary Grant, sino, por ejemplo, esa escena que hay, entra